lesbiana, experimento amor y atracción hacia otras mujeres. En muchas ocasiones, personas como yo, pues sufrimos discriminación en la calle, incluso dentro de la familia. Y pues bueno, lo único que nos gustaría pues sería respeto, que respeten nuestras ideas, todo lo que decidimos y sobre todo el amor que tenemos de mujer a mujer, de hombre a hombre y así. Mi nombre es Diana y soy lesbiana, que no merecemos ser discriminados, tenemos que ser respetados como cualquier otra persona porque simplemente estamos amando a seres humanos. Bueno, en Ciudad Abierta no podemos dejar de mencionar esta tarde al Estado laico y la garantía de los derechos humanos de las personas de diversidad sexual y de género. Y Jacqueline Luast ya se encuentra con nuestro primer invitado. Él es José Ignacio Cuevas de la Garza, conferenciante en temas sobre Estado laico, libertad, diversidad y discriminación. Licenciado en Comunicación y catedrático en las universidades Iberoamericana y Claustro de Sor Juana, nos va a platicar sobre esto que es muy importante. Vamos contigo, Jackie. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Ignacio, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que estés en este programa en donde les agradezco las preguntas que nos están llegando. Les recuerdo que el 53220300. Ignacio, ¿qué es el Estado laico? Pues el Estado laico podemos definirlo como un instrumento maravilloso que la humanidad se dio para poder separar a la religión de la esfera política y que no influya en las decisiones. Es decir, después de la Revolución Francesa y la Ilustración y todo esto, ya el gobierno y los estados no dependen de un fundamento religioso, sino de la democracia, de la voluntad popular y todo eso. Entonces, por eso el Estado ya no depende de las cuestiones religiosas. Sin embargo, se hizo un modelo que llamamos el Estado confesional, que aunque el Estado era democrático y republicano, tenía una religión oficial a la cual apoyaba, a la cual pues, le permitía ciertas cosas y la consideraba un sustento importante en la sociedad. Pero después vino el modelo del Estado laico, donde el Estado ya rechaza cualquier filiación religiosa y se erige como neutral para poder dar una plena libertad religiosa e igualdad a todos. Y México somos un Estado laico. Sí. Es decir, cada quien por su lado. Por un lado, las religiones y por otro lado, las decisiones políticas. Eso es lo que tengo que entender como un Estado laico. Sí, va de la mano de la separación del Estado y las iglesias y comunidades religiosas. Benito Juárez es lo que hizo exactamente. Con la reforma para construir el Estado mexicano tuvo que quitar ciertos privilegios que tenía, en ese caso, la única iglesia que había, que era la católica. No había libertad de culto, solo había posibilidad de tener una iglesia. Le quitó algunos derechos para que el Estado los asumiera, que nos suenan muy lógicos, el registro de los que se nacen. Claro, el registro civil antes solamente lo llevaba la iglesia y es con la reforma con lo que se crea el registro civil. Pero sí. Dime, ¿qué relación o cómo las iglesias intervienen en el tema de derechos humanos? ¿Hay alguna vinculación o es totalmente independiente? Bueno, las iglesias entonces, al quedar separadas del Estado, pues ellas van a gozar de libertad religiosa, que es más que la libertad de culto y de creencia y demás, para poder desarrollar su actividad. El Estado no las va a ayudar en nada, un verdadero Estado laico no las, pero tampoco las obstaculiza, deja que actúen. Y un criterio que podemos tener ahora para normar todo esto son los derechos humanos. De hecho, bueno, sabemos que muchos de los derechos humanos, en particular en México, han surgido de grupos religiosos, han sido jesuitas, dominicos, los primeros que empezaron con este tema. Me acuerdo del padre Solalinde, por ejemplo, ahorita con todo el derecho de las personas migrantes. De las migrantes, sí, y antes con don Samuel Ruiz y Bartolomé de las Casas, en fin, muchos fueron los que fueron abriendo brecha en el tema de los derechos humanos. Entonces el Estado laico queda como un Estado neutral que permite la libertad religiosa, pero no obstaculiza a nadie. Y lo interesante es que al principio se pensó para las discusiones religiosas, pero ahora se ve que el Estado laico también es muy útil para otro tipo de convicciones
de naturaleza filosófica o política, y en este caso, pues de la diversidad sexual, por ejemplo. A ver, una iglesia, cualquiera que ésta sea, judía, católica, alguna de las iglesias cristianas, ¿pueden emitir su opinión sobre algún tema de derechos humanos? Yo creo que ¿O no pueden opinar? sí deben opinar, si quieren, pueden emitir su opinión con respeto Ajá. a las leyes, sin discriminar y ofender a los demás, pero entendiendo que es solo una opinión, porque el Estado tendrá sus propias leyes, tendrá su propia legislación, sus figuras, y ahí es donde las iglesias y comunidades religiosas no se deben meter a decirle al Estado, tú debes tener estas leyes, tú debes tener estas instituciones. No, ellas pueden dar su opinión, pero el Estado decidirá cómo manejar los asuntos. Porque a veces con las discusiones que se dan precisamente con la diversidad sexual y de género, lo que encontramos es que las iglesias, o la Iglesia Católica, por ser mayoritariamente, sí le pide a algunos diputados al Senado que legislen, por ejemplo, que no aprueben el matrimonio igualitario, sí, diciendo que el matrimonio es algo que pertenece solamente a su religión. ¿En ese caso estarían violentando el Estado laico? Sí, porque, bueno, quiero aclarar que no es solo la Iglesia Católica, casi todas las iglesias cristianas fueron muy activas en oponerse al matrimonio igualitario. Incluso hicieron un frente y llevaron cartas a los diputados. Fue una intervención más fuerte, pero casi todo el mundo se va contra la Iglesia Católica. Pero por eso existe la separación de Estado e Iglesia. Hay el matrimonio religioso, el Estado no le dice a las religiones cómo debe ser su matrimonio, y hay el matrimonio civil, y las iglesias no le deben decir al Estado cómo debe ser la figura del matrimonio civil. Por eso es la separación. Así como el Estado no se mete a decirle a las iglesias que ordenen mujeres y que permitan ciertas libertades, pues cada iglesia se organiza como quiere. Las iglesias tampoco se deben meter a decirle al Estado cómo debe legislar y cómo debe hacer sus instituciones. Sin embargo, a mí me parece que ha sido como uno de los avances más lentos que hemos tenido en México, ¿no? Porque, según entiendo, existe una subsecretaría de asuntos religiosos. Hoy ya las religiones se pueden registrar, pero sí ha habido algunos sacerdotes, ¿no?, obispos o de otras religiones que sí han exagerado un poco en su postura. Entonces también han agredido, ¿no?, han cometido como conductas agresoras. Sí, y en particular, por ejemplo, la Iglesia Católica pues es muy grande. Existe el episcopado mexicano que tiene unas posturas normalmente mesuradas y, digo, planteando sus puntos de vista, pero existen algunos obispos, algunas arquidiócesis que son más beligerantes. Creo que el caso de la Arquidiócesis de México es muy notorio, que sí se exceden en exigirle al Estado que haga ciertas cosas, y yo creo que están violentando la laicidad del Estado. Entendiendo que el Estado laico es para todas las iglesias, rápidamente dinos cómo estamos en números. Casi todos somos católicos, y luego, ¿qué somos? ¿Qué sigue? Bueno, el dato duro que tenemos es del censo de hace 7 años, 2010. Nos decía que el 82.7% de los mexicanos dijo que era católico, mexicanos y mexicanas, y más o menos un 10%, un poco más, de otros cristianos diferentes, de muchas iglesias que hay, desde las históricas, anglicanos, luteranos, pero sobre todo pentecostales, neopentecostales, eso que llamamos ahora evangélicos. Y hay una minoría de judíos musulmanes, pero importantes son los que no tienen religión, que han crecido mucho y ya son cerca del 5% de los mexicanos. Ignacio, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en estos temas, darnos un poco de luz sobre cómo estamos las religiones, qué pensamos sobre ellas, y por la importancia del Estado laico y reconocernos así como la Iglesia por un lado y la toma de decisiones políticas y legislativas por otro lado. Pues muchísimas gracias, y vamos continuando con nuestros sondeos. No, porque están en contra de las ideas de Dios. Se supone que Dios creó al hombre y a la mujer, y ellos pues están tomando su idealismo de la forma en cómo viven
y pues para ellos yo digo que no existe Dios. Que Dios les ayude porque el enemigo es el que les está confundiendo con su sexualidad, más que nada, porque no nacen siendo lesbianas, siendo homosexuales, sino que es un pensamiento que les llega y por eso es que están así. Bueno, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Es algo, pues cada quien decide qué puede ser. Yo creo que ya no es decisión de ellos, ya nacieron así y pues nada más nos queda pues apoyarlos si tenemos algún familiar así, ¿no? Yo creo que todas las religiones pues deben de ser aceptados. Simplemente que dicen que no se pueden acercar a Dios o así por sus preferencias sexuales, pero pues eso ya es muy independiente, ellos se pueden acercar a la iglesia que quieran y pues tampoco los rechazan ni mucho menos. Pues no le veo por qué no podría, ¿no? Al final del día la gente o los que están dentro de la religión te dicen que Dios no está peleado con nadie. Creo yo que son las personas que inculcan la religión las que prohíben a las personas que tienen otras preferencias o les niegan el acceso a. Son discriminados, ¿no? Pero deberían de ser respetados. Todos los seres humanos somos distintos y tenemos derecho a tener cualquier religión.